a Colombia. Entonces él me ha dicho, oren por mí para que todo salga conforme a la voluntad del Señor. Ellos llevan varios años sin ir allí y no dudamos, entre comillas, de que ellos vayan en esta oportunidad, después de un tiempo allí, sea la voluntad del Señor. Y ellos también ya lo han puesto en oración mucho antes de que llegara este día. Entonces, hermano, Marta, Joan David, Angie, Lisette, oramos por vosotros para que todo salga bien. Resulta que, esperaros que me ponga. Resulta que un escritor se le dio por escribir una historia imaginaria que tuvo luego fue llevada al cine y tuvo bastante éxito. Tuvo un éxito, pero no. Y en esta historia imaginaria, uno de los principales personajes es de la que ha hablado ahora el hermano leyendo Marcos, es María Magdalena. Este libro se llama, si alguien lo ha leído o ha visto la película, yo no lo sé, porque yo no la he visto, ni lo he leído tampoco. Bueno, ¿por qué razón? Quizás en algún momento he comenzado a verla, alguna vez, en casa, pero no he terminado porque no me ha... Código Da Vinci, ¿os suena? Os suena, ¿verdad? Bueno, pues muchas personas que se han quedado con esta película, se han quedado con la historia, pero que a lo mejor no tienen ni idea de haber leído la Biblia o lo han pasado por alto. En realidad, la historia de María Magdalena es la historia de la presentación, por así decirlo, de las buenas nuevas de salvación. Porque esto, lo que ella hizo, que Jesús la pone como en un pedestal, lógicamente no para adorarla, sino simplemente que la hace relevante, lo que ella hizo con él en su momento. Y que dijo, como ha leído el anciano, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Es decir, eso que ella hizo era muy importante. Y vamos a ir viendo por qué era tan importante. Porque en otro momento se nos dice que nadie jamás hizo algo así por él, por Jesús. Llorando esta mujer y con sus pelos, con sus cabellos, enjuagándolo al maestro, que tanto le debía a ella, como vamos a ver, que tanto le debía, que le trajo salvación cuando, según la palabra, ella había estado poseída por 7 demonios. Claro, el enemigo trabaja en nosotros y a veces hacemos cosas que quizás no queramos, pero las hacemos ¿por qué? Porque somos pecadores y a veces cometemos errores que no deberíamos cometer, pero lo hacemos porque, como dice el Señor, justo no hay ni aun uno y nadie estamos exentos de cometer errores, pero en su momento, en un momento cuando nos damos cuenta, necesitamos y queremos ser perdonados y no que esos errores
los tengamos que pagar para siempre, porque para eso tenemos a Cristo, para que nos perdone esos errores. Y doy fe, damos fe de que Cristo lo hace. Cristo sí que nos perdona. Quizás nosotros no lleguemos en algún momento a perdonar al hermano o a otra persona, pero Cristo sí que lo hace. Porque Cristo vino al mundo para traer salvación. Vamos a ver quién era esa extraña mujer, que no era tan extraña. Ella venía de una buena familia, de un suburbio de Jerusalén, un suburbio, es decir, que no estaba en el meollo, digamos, como hablaríamos ahora quizás, en el centro de Jerusalén. Era un suburbio, era un barrio llamado Betania. No venía de una familia disfuncional, sino que venía de una buena familia. Su hermana, llamada, ¿cómo? Marta, y su hermano, Lázaro, eran una familia acomodada. Marta era la que preparaba, cuando hiciera falta, banquetes, suponemos, seguramente que sí. Era cocinera, buena cocinera, y se encargaba de todos esos menesteres. Lázaro era prominente, era una persona prominente, porque en Juan 11:19 leemos que muchos judíos habían ido a su funeral cuando su muerte fue colocado en un sepulcro muy costoso. Eso no lo podían hacer con cualquiera, ni antes ni ahora. En otras palabras, María debe haber tenido todas las ventajas necesarias para crecer como una dama feliz y exitosa. En cambio, había llegado a estar poseída por 7 demonios. Estamos claros en lo que era la familia: Marta, María y Lázaro. Ahora hay una cosa aquí muy importante, que va a cambiar la vida de Marta, y que la historia, todo lo que vamos a ver, va a girar alrededor de esto. Nos dice que Marta fue víctima de abuso sexual. Quizás la palabra de Dios no lo dice exactamente. Vamos a dejarlo así, que contra su voluntad fue abusada. No voy a decir la palabra porque hay niños. Esta conclusión se hace bastante lógica. Dice, no sabemos, o fue seducida a participar voluntariamente en ciertos escarceos y juegos entre hombres y mujeres. No se sabe exactamente. La cuestión es que el enemigo le atacó por ahí y en ese momento venció. Y a partir de ahí vemos como 7 demonios se apoderaron de ella. Cuando nos suceden ciertas cosas, a veces el enemigo no para y va añadiendo males que nos hacen mal a nosotros mismos, a nosotros. Pero quien la arruinó la vida fue un clérigo, un fariseo de los que se creían tan santos que proclamaban su justicia por las calles. Eran los hipócritas
Cuidado, a quienes Jesús nos advierte que no imitemos. Vamos a ver en la pantalla, por favor, Mateo 6, 2 y 23, 13. No me voy a extender mucho con los textos, pero hay algunos que son más claves. Mateo 6, 2 y 23, 13. Cuando pues den limosna, estamos hablando de lo que hacía este fariseo y nos dice que no hagamos lo mismo. Cuando pues den limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No hagamos eso. Tú, que estoy dando limosna, miradme. No hagamos esto. Ahora ponme este. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Dice la hermana Guay que uno de los pecados más grandes que hay es que no es que hagamos nosotros cosas malas, que ya es bastante, sino que nosotros no dejemos entrar a otros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Que cuando demos el Evangelio no hagamos cosas que luego hagan a otros dudar de que quieran ser salvos y no los dejemos. Si hiciéramos así, todos en general, aquí no habríamos nadie. Si hiciéramos así y no dejaríamos entrar a los que realmente hemos elegido la sangre de Cristo para ser salvos y queremos entrar, pero tenemos que conocer lo que la palabra nos dice. Este hombre supuestamente justo era como algunos clérigos modernos que se aprovechan de los más vulnerables de la sociedad. Esto pasa también, estoy hablando de mujeres y de niños. Esto pasa también cuando hay guerras. Me acuerdo ahora mismo de la de Siria, y ahí pagan todos, niños, mujeres, ancianos. Porque el que va con una chaqueta del ejército a guerrear, o incluso hombres que se le paga para guerrear en esas guerras, vale, no es que esté bien, pero bueno, pero mujeres, niños, que son tan vulnerables, no hay derecho. Cuando vemos imágenes en la televisión, en el telediario, de esos niños llorando, aclamando por su madre, de esas mujeres aclamando por esos hijos. Más adelante veremos la evidencia que nos permite identificar quién sedujo a María. No lo voy a decir ya. Quizás alguien ya lo sepa, por la palabra de Dios. Claro, porque ahí está muy claro. Quinta evidencia. María se sintió tan avergonzada y devastada por su tragedia que dejó el hogar donde estaba con Marta y Lázaro y marchó a vivir. ¿Cómo se sentiría? Y marchó a vivir a un sitio llamado Magdala. De ahí María Magdalena. Allí su vida no significaba nada. Además, tengo que hacer hincapié en algo también. Estamos en aquellos tiempos en los que, por ejemplo, en Jerusalén, en Betania y en otros pueblos, la mayoría de la gente se conoce. Las mujeres no tenían, incluso hoy, sucede en algunos sitios. Las mujeres no tenían derecho a nada, ni siquiera a hablar o a quejarse de algo. Se sintió tan mal por aquello que le había sucedido que tuvo que marchar de su casa.
dice que estaba desprovista aún de esperanza para el futuro, como tantas mujeres que han sufrido abusos. Se vio carente de respeto propio. Esa es la labor del enemigo. Te descaja, incluso ella, que estamos hablando de ella, pero incluso a lo mejor en un hombre, por lo que sea, por cualquier razón, porque ha robado y luego lo miran mal, aunque haya pagado su delito, en fin, se siente uno tan mal, y si encima, porque luego veremos, pero el revés, y si encima no conocemos a Jesús, entonces eso se agrava. Su caso llegó a ser tan grave, y vuelve a repetir, que 7 demonios se posesionaron de su mente y de su corazón. En lo emocional no había nada que hacer. Estaba totalmente perdida. Pero en esta ocasión, nos dice la palabra de Dios, sucedió algo maravilloso. Claro que sí. Ella conoció a un hombre, con mayúscula, a un hombre, distinto a cualquier otro que hubiera conocido alguna vez. Este hombre era Jesús. Jesús se fijó en ella, se fijó en su alma, no en su cuerpo, no en su belleza. Se fijó en su alma. Sabía Jesús que tenía problemas, sabía que estaba endemoniada, y Jesús había decidido ayudarle. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús quería ayudarle. Javi, ¿qué hizo Jesús? Lo hemos hablado esta mañana. ¿Qué hacía con el Padre? Se comunicaba constantemente. Jesús, ¿qué hizo por esta mujer? Lo primero que hizo, decidió ayudarla. ¿Y luego qué hizo? Oró por ella. Renació en su corazón la esperanza. La esperanza. Ella vislumbró que podía tener salvación. Y vio la posibilidad de convertirse nuevamente en una mujer digna y honorable. Claro que sí. Solamente ese milagro lo puede hacer Jesús. Al fin del túnel comenzó a surgir un resplandor de esperanza para ella. Hay que ponerse en esos pies, en ese calzado de ella. Ella no veía ya salvación, pero gracias a ese hombre que conoció, llamado Jesús, que iba por ahí repartiendo bendiciones, ella iba a ser otra. La Biblia dice que Jesús echó fuera de María no uno, sino 7 demonios, que eran los que tenía. Pero no todos salieron de una sola vez. Recordar el ciego que le pasó el barrito por los ojos y luego volvió a hacerlo. Tampoco salieron todos los demonios de una vez. Tampoco lo curó de una vez. Lo hizo en etapas. Pues eso fue con María. Luego veremos cuál era el último demonio que ella tenía dentro. ¿Queréis que os lo diga? ¿Sabéis cuál era el último demonio? El último demonio era el odio que ella tenía contra ese hombre que le había fastidiado la vida. Sí, eso es un demonio. El odio que ella tenía contra ese hombre. Cuando ella llegó a perdonarlo, el último demonio, y se quedó limpia. Vino luego a Betsaida, eso es lo que he dicho del cieguito del barro. Pero Jesús no la abandonó, nuevamente oró por ella. Me he adelantado un poco al último demonio, pero no importa, así ya lo sabemos. El perdón. Ella necesitaba perdonar
a ese hombre que le había hecho eso. Y ya luego veremos por qué también. Si alguna vez, y dice, y vio de lejos claramente a todos, eso el cieguito. Después de la primera vez que María fue liberada del diablo, ¿qué le pasó? Volvió a caer. Cuando ella ya pensaba que estaba salva y que ya no tendría ningún problema, me estoy acordando de un texto y te estoy mirando, Miguel, quien esté libre de pecado, quien esté, mire y no caiga. Ella que pensó que ya estaba salva, claro que sí, pero volvió a caer. No sabemos las circunstancias, no lo sabemos. El enemigo está ahí, el enemigo no nos abandona. Incluso luego de los 7 demonios, cuando fueron quitados, hay que estar alerta, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar firmes para no volver a caer. Pero Jesús no la abandonó. Nuevamente oró por ella una y otra vez. Dice, 7 veces oyó María el clamor de las oraciones de Jesús. Te nombro otra vez, Javi. ¿Por qué oró 7 veces Jesús? Me explico. Si con una, por lo que decíamos esta mañana, si con una sale del paso, como ya está todo claro, que va a haber salvación y esto, a mí no me hace falta morir, pues con una vez que yo le diga, Padre, salva a esta, perdonadme la forma de decirlo, pues ya estaba. No, oró 7 veces, el número perfecto. María lo oyó. Oyó María el clamor intenso y urgente del Hijo de Dios, que rogaba a su Padre Celestial que liberara plenamente esa alma perdida de la apretada red que el demonio había entretejido. Por fin, el último demonio fue echado fuera. Ya lo sabemos. Y es el resentimiento que tenía sobre el hombre que le había causado ese mal. Que había, dice, arruinado su vida. Claro, la había arruinado. Pero Jesús se la iba a desarruinar, a arreglar. Al darse cuenta de que ella no era mejor que él, por ser ambos pecadores, ese es el último, al darse ella cuenta que no era ella mejor que él, que el que le había causado todo eso, porque ella también era pecadora, cuando pudo simpatizar con sus debilidades, al darse cuenta de las suyas propias, entonces recibió la libertad. Cuán importante es que nos demos cuenta de eso, de que si un hermano nos hace algo, nosotros podemos hacer algo también a otros. Y tenemos que ser perdonadores. ¿Cómo se siente usted hacia alguien que ha salvado la vida y rescatado su alma, restaurándole todos los gozos y bendiciones de la vida? Hablando en el caso de María Magdalena, ella tenía que hacer algo, ella quería hacer algo, quería ver la oportunidad de hacer algo por Jesús. Por eso dice que donde se hablara del Evangelio, no olvidáramos lo que ella había hecho por Jesús. Y vamos a entrar más en tema. No solo por ser mujer le estaba prohibido hablar en público, sino que para rematar tenía mala fama, hombre, y había perdido hasta su última partícula de buena reputación. ¿Cómo puedo mostrarle mi gratitud a este hombre? Entonces recordó un detalle. Ella recordó
que Jesús había mencionado, pero que los discípulos parece ser que lo habían pasado por alto, algo que él había mencionado. Jesús había dicho que tenía que morir, que tenía que padecer, ser apresado y morir en la cruz. Vamos a ver todo esto para dar una idea de cómo se nos dice que parece ser que lo habían olvidado. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 16, 22. Es muy importante esto. Mateo 16, 22. Si no lo leemos, Roger, si es costoso, no, así no perdemos el hilo. Muy bien, muchas gracias. Sé que haces un gran esfuerzo los que están ahí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ven, maestro, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Madre mía. ¿No se acordaban los discípulos, y en este caso Pedro, de que tenía que hacer todo lo que Jesús dijo y terminar muriendo en la cruz para luego resucitar? Lo alargamos y traernos salvación. Pues era muy importante. Sin embargo le dijo: en ninguna manera esto te acontezca. Me hace acordar a cuando dijo: apártate de mí, Satanás, porque yo lo que tengo que hacer, lo he venido a hacer y lo hago. Y si en algún momento hay una oración de Jesús que dice: si puede ser, Padre mío, pase de mí esta copa, porque no es, esto es añadido, porque no es agradable todo lo que estoy padeciendo. ¿Y qué sucedió? ¿Pasó de él esa copa? No, porque tenía que suceder así las cosas, porque si no, no íbamos a tener salvación. El Salvador había dicho que iba a morir. Los discípulos apartaron de sí el pensamiento. Claro, también me recuerdo yo ahora, si luego, cuando Jesús realmente le pasó todo esto, ellos hubieran recordado de alguna manera, es que el Maestro nos lo está avisando, es que el Maestro nos lo ha dicho, es que el Maestro... Pero no. Parece como que lo habían dejado pasar. Sin embargo, eso está ahí, inspirado. Pero a María no se le escapó este dato. María sí que lo tenía bien claro. Y entonces pensó María: cuando venga el tiempo, ungiré su cuerpo muerto y haré eso con mi Señor, el que me ha salvado. Muy lista María, muy previsora, ¿eh? Lo que pasa es que luego los acontecimientos no llegaron. Y entonces ella decidió hacerlo antes. Cuando María fue a la tienda del perfumista para comprar el perfume que tenía que comprar, que por cierto era de nardo líquido, buenísimo, dice, ella no entró y miró, a ver, hoy qué hay, ofertas. Ese te dan 2 por 1, 3 por 2. ¡No! Lo más caro para ungir a su Señor, lo más caro. Compró uno que, según nos dice la Biblia, pagó 300 monedas de plata, que eran 300 denarios. Ganaba un obrero trabajando a tope, de esos que pone el Señor, que se van a trabajar todo el día de sol a sol a recoger lo que sea. Un denario
al día. Un denario al día. 300 denarios era casi el trabajo de un año de esta gente. Quitando los sábados que descansaban, pues casi. 300 monedas de plata. El perfumista dijo, madre mía, esta mujer, ¿por qué se gasta tanto dinero? Esta mujer, si es pobre y tal, pues eso pensó él. Claro, no le importaba, si a él le pagaban y punto. ¿Cómo podía una mujer pobre gastar así el dinero? La razón era que María se había propuesto a hacer algo especial por alguien muy especial. Ya lo creo, pero tenía que esperar hasta el momento terrible de la muerte, según había dicho varias veces. ¿Me escucháis bien? ¿Sin micro también? Lo digo porque me acerco, me alejo. Ahora, la trama de esta historia verdadera y fascinante adquiere un extraño matiz. La presencia del hombre que había arruinado la vida de María se perfila en el escenario del Nuevo Testamento. La versión que ofrece Lucas suple los detalles que faltaban. El relato está, y no lo vamos a leer porque es un poquitín largo, pero si alguien lo quiere apuntar, si alguien quiere, y si no me lo pregunta luego. En Lucas 7, 36 al 50. Ahí está el relato. El hombre aludido en este relato, ¿sabéis quién era? No sé si al principio lo he dicho cuando he nombrado la familia. Marta, María. Tenía él, Marta, María, Lázaro, tenía él un tío, creo que pone tío, creo. Si no, no importa. Él estaba relacionado con ellos, con las chicas y con Lázaro, que se llamaba Simón, el fariseo, que era de Betania. Pues parece ser que este hombre fue el causante de todo el mal de esta muchacha, de todo el mal, lo que hemos comentado. Simón el fariseo. Este era uno de los que iban por ahí dando limosna y tocando trompeta, según pone la palabra. Entonces, ¿y cómo puede ser que este hombre hiciera esto con esta muchacha? Muy bien. Había caído bajo el peso de su propia culpabilidad. Había arruinado la vida de una mujer. Durante el día sonreía y bromeaba con sus compañeros fariseos. Durante el día. Pero durante la noche se sentía un miserable. Dice, se sentía como David cuando oraba acerca de lo que hizo con esta mujer y su esposo que envió a la guerra. ¿Recordáis lo que hizo David? En el Salmo 32, versículo 4, nos dice, con respecto a David, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Qué pesar tenía David. Sabemos también por la palabra de Dios el arrepentimiento que tenía David. Genuino fue. Luego el Señor dice cosas buenas de él. A pesar de todo, claro, es que David era pecador también. Aunque su pecado fuera grave, los pecados son todos graves. Podemos a nuestros ojos verlos más o menos nosotros, pero el pecar, el transgredir la ley de Dios es grave, se mire como se mire.
Simón tuvo que abandonar su hogar sin esperanza, agobiado por lo que parecía ser una maldición divina, una terrible enfermedad que la Biblia llama lepra. Pero también fue bendecido al encontrarse con el mismo hombre que se encontró María, Jesús. Jesús no hace acepción de personas, no hace acepción de pecados. Se encontró con Jesús y también fue salvo. Dice, lo sanó plenamente sin reparos ni condiciones, sin exigirle siquiera que confesara que Cristo era el Mesías. No hizo falta, Cristo lo salvó. Simón, que era un individuo, dice, cortés, quiso darle gracias entonces y organizó un banquete en honor de Jesús. Invitó también a sus discípulos. Marta, la famosa hostelera, estuvo a cargo, por supuesto, de la comida. Pero Simón no incluyó a María entre los invitados, no la incluyó. Lo que pasa es que María oyó acerca de esa fiesta y ¿sabéis qué hizo? Se coló, se metió allí María. Claro, porque ¿qué quería hacer María? María quería hacerle eso al maestro y se metió allí, no tuvo miedo de nadie. Se encorajinó y dijo, aquí me meto yo y le hago esto al maestro, porque a mí me da la gana. Claro que sí. ¿Por qué dice esperar a que Jesús estuviera muerto? Si ahora tengo la oportunidad. Yo qué sé lo que va a pasar después. Yo qué sé si me voy a poder siquiera acercar a Él. Si ahora tomó pues el frasco de perfume de mucho precio, bueno, lo tenemos ahí en el versículo que hemos dicho antes, que era más largo que no lo iba a leer. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro con perfume de nardo, que era lo mejor, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus lágrimas en los pies de Jesús. Y con sus cabellos, otra cosa que era mal vista, la mujer llevaría el pelo recogido, enjugaba a Jesús en sus pies y en su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. En su interior, María, sentía gratitud. En su interior sentía mucha gratitud. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Fue el acto más bello que jamás realizara un pecador arrepentido. Ese acto de María con Jesús. ¿Nos hemos dado cuenta que no hubo otro hombre desde la creación del mundo al que le lavaran los pies con lágrimas? Pues si no nos habíamos dado cuenta, aquí está la certeza. Pero en vez de aplaudir, algunos de los circunstantes estallaron en ira. ¡Hombre! Esta se está gastando el dinero que esto se podía haber vendido y dado a los pobres. ¿Estáis entendiendo cómo es el ser humano, el ser pecador? Hombre, pero tú quién eres, pero vosotros quién sois para juzgar lo que ella ha hecho con su sacrificio y con su dinero. Si vosotros queréis dar a los pobres, pues ir y dárselo. Pero no enjuiciéis a esta dama que está haciendo lo que está haciendo porque le agradece a su Señor que la haya salvado. Podríamos suponer que Jesús estuvo de acuerdo con los críticos, con los que hacían estas críticas, pero no. Jesús reprendió a los críticos y derramó alabanzas sobre María. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Siempre. ¿Es verdad o no, mis hermanos? ¿Hay pobres hoy por ahí?
Claro que sí, desgraciadamente, desgraciadamente. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir, se ha anticipado. Jesús se da cuenta que ella se ha anticipado a ungir su cuerpo para la sepultura. No que lo hizo ella como en principio pensaba que lo iba a hacer. Jesús se dio cuenta cuándo lo estaba haciendo y de eso tomó una lección. Porque es que Jesús vio en su acto un reflejo de lo que él estaba a punto de hacer por el mundo entero. En el frasco de alabastro que yacía roto, dice, quebrado en el suelo, Cristo vio un emblema de su... ¿Os hace acordar esto algo? De su propio cuerpo. ¿Os hace acordar algo de la Santa Cena? Que pronto sería quebrantado por vosotros, por nosotros. En el perfume de mucho precio que corría por el suelo, vio un emblema ¿de qué? De su propia sangre, preciosa, que derramaría por nosotros y que la mayor parte del mundo despreciaría. Y en la generosidad de María al comprar un perfume tan caro, vio un reflejo de su propia generosidad cuando pagaría con su sangre la redención de la humanidad. Fijaros Jesús cómo piensa, hasta qué punto comparó todo esto con lo que a él le iba a acontecer. Aquí voy a hacer un inciso y voy a contar una historia. La dama, llegó a tiempo para escuchar el sermón. Llegó a tiempo, no es el momento porque ahora estamos casi al final. Y entra. Cuando entra con la sala a rebosar, se sintió un poquito contrariada porque no había sitio. Pero, dice la historia, un diácono muy amable y que tenía prácticamente cotejado los asientos, en uno libre que quedaba, la acompañó para que se sentara allí. El único desocupado que había en todo el vasto sitio. Yo me imagino una iglesia de 300 o 400 miembros. Bueno, aquí también puede ser, por supuesto, pero por lo que pone aquí, ¿no? Agradecida nuestra dama, la ocupó rápidamente. Lo que le ocurrió, entonces, la estremeció como nada antes en su vida. Justo donde ella se había sentado, estaba, lo voy a leer como lo pone aquí, que seguramente en algunas frases está en sudamericano, digamos. No, sí. Justo a su lado estaba ella. Ella, ¿quién es ella? La dama que le había robado a su esposo. ¿Qué hacer? ¿Levantarse e irse? Acababa de entrar, le habían tenido que dar el asiento, había ahí 300 personas. Eso lo digo yo, lo de las 300. Igual eran 500 o eran 100. No, se vería mal. Así que fijó los ojos, dice, en el predicador. ¡Pam! Y ahí, de ahí ya no iba a mover los ojos. Para evitar contacto visual o de ningún otro tipo con la doña aquella. La doña. Eso es una palabra muy sudamericana. El pastor predicaba sobre María Magdalena, Simón el fariseo. No es mi caso, que yo no soy pastor. Cuidado, que no hayan errores. Sobre la necesidad de perdonar, acerca del poder de la gracia de Cristo, nos está dando en su mente, nos están dando verdades. La gracia de Jesucristo,
al meditar en la cruz de Cristo, al meditar durante el sermón, dice, se fue ensanchando su corazón. Ensanchando, recibía más, quería más. Y se fue ablandando, Carmen, se fue ablandando, como cuando recibimos estudios bíblicos. Poquito a poco el Espíritu nos va ablandando el corazón y entendemos cosas que antes no entendíamos. ¿Es así o no? ¿Verdad que sí? Me di cuenta, dice ella, que yo también era pecadora y habiendo recibido la gracia de Cristo, ¿cómo podía guardar rencor contra otra pecadora? Madre mía, si esto es para enmarcarlo. Claro, es que claro, ¿qué le pasó a María con el último demonio? Era este problema. Cuando ella perdonó a Simón, entonces se le fue el último demonio. Que habiendo recibido la gracia de Cristo, ¿cómo podía guardar rencor contra otra pecadora? Entonces me dirigí a la dama que había arruinado mi vida, mi espíritu y mi paz mental. Sí que lo había hecho, claro, porque le robó al marido. Seguramente que el marido se fue porque quiso. Claro. Pero ella haría algo por llevárselo. Entonces me dirigí a la dama que había arruinado mi vida, mi espíritu, mi paz, y le dije, vete en paz, querida. Dios te perdona y yo también. Amén. Ella lloró. Yo también lloré, dice. Regresé a mi hogar inmersa en una paz increíble, dice, difícil de explicar. Para terminar, y sacando el zumo de esto, nos pregunta, ¿es usted también uno de los que aprecian lo que hizo por usted su Salvador? La respuesta es obvia, sí, claro que lo apreciamos. ¿Cómo no lo vamos a apreciar? Si vivíamos de una manera y luego cambiamos y vivimos de otra. Si es así, su vida y su testimonio demostrará su fe. Que el Señor nos bendiga y que nos enseñe y que nos ayude también a ser perdonadores unos de otros. Amén.